Dios te responde mientras duermes. ¿Cómo escuchar la voz de Dios mientras duermes? Sueños con dirección. Amado hermano, amada hermana, que la paz y la bendición de nuestro Dios Todopoderoso inunden tu ser en este preciso instante. Hoy nos sumergiremos juntos en una corriente de revelación divina, un tiempo donde el cielo se abre para tocar la tierra en tu vida. Siento en mi espíritu que algo grande está por suceder, una sorpresa celestial que el Padre ha preparado especialmente para ti. Antes de que entremos en ese momento poderoso de comunión y oración, quiero impulsarte, quiero animarte a que te atrevas a alcanzar una comprensión más profunda, una conexión más íntima con el mundo de las visiones y los sueños proféticos. Deseo ser completamente sincero contigo. Mi anhelo es que puedas acceder a esta dimensión espiritual sin ninguna duda, sin ninguna barrera. Estoy convencido, amado hermano, de que estás a punto de comenzar a operar en un nuevo nivel de revelación, donde las visiones y los sueños se convertirán en una parte natural de tu caminar con Dios. Quizás lo que voy a compartir suene un poco audaz o incluso descabellado para algunos, pero te pido que abras tu corazón y tu mente. Escucha con atención. Cuando se trata de visiones o sueños, la realidad es que tú tienes una participación activa. Tú vas a ver, en gran medida, aquello en lo que enfocas tu corazón y tu intención delante de Dios. Permíteme repetirlo, porque esto es fundamental. Presta mucha atención, amado hermano, y en breve te daré el respaldo bíblico que necesitas. En el reino de las visiones y los sueños, tú verás lo que anhelas ver, lo que buscas con sinceridad. La idea de visiones puramente al azar, que caen del cielo sin ninguna conexión con tu búsqueda o tu anhelo, simplemente no la encuentro respaldada consistentemente en las Escrituras. Considero que esa noción es una de las razones por las cuales tantas personas no están experimentando la riqueza de las visiones. Es precisamente por esta falta de entendimiento que muchos no están operando en la plenitud del reino de las visiones y los sueños que Dios tiene para ellos. Antes de sumergirnos en los textos bíblicos que confirman esto, permíteme ilustrarlo con un ejemplo sencillo pero poderoso. Imagina que alguien me dice: pastor, anhelo escuchar mi canción favorita en este momento. Yo podría responderle: amigo mío, tu canción preferida ya está sonando, está disponible para ti ahora mismo. Esa persona, confundida, comenzaría a aguzar el oído, a prestar atención con todas sus fuerzas y probablemente diría: no es cierto, no escucho absolutamente nada. Y yo insistiría: sí, está sonando, tu música preferida está vibrando en el aire, lista para ser disfrutada. La confusión persistiría. ¿Pero cómo, si no hay ningún sonido? Entonces le explicaría: está sonando, pero para que tú la escuches necesitas tomar una acción. Necesitas ir a tu dispositivo, quizás a YouTube, buscarla y presionar reproducir. Lo que sucede es que la música ya existe, ya fue grabada, ya está almacenada, pero requiere tu intención y tu acción para manifestarse en tu experiencia auditiva. Amado hermano, presta atención porque este principio es crucial. No existen las visiones que aparecen de la nada sin que haya una búsqueda, una intención, un clic espiritual de tu parte para empezar a ver. La música que deseas escuchar en este momento, cualquier canción que se te ocurra, ya está sonando en algún lugar, ya fue interpretada, ya está lista en alguna plataforma para que sea escuchada. Pero la gente no puede oírla si no toma la iniciativa de buscarla, de ir a la fuente donde está almacenada, sea un disco, una plataforma digital o cualquier otro medio, para comenzar a disfrutarla. De manera similar,
Muchas de las revelaciones que Dios tiene para ti ya están disponibles, esperando ser accedidas. Dios nos habla frecuentemente en la quietud de nuestro subconsciente, en ese lugar profundo donde se almacenan nuestros recuerdos, nuestras experiencias, nuestras memorias más íntimas. La Biblia misma nos enseña que llegará un día en que Dios abrirá los libros, y uno de esos libros es el libro de tu memoria. Nadie podrá decir, Señor, eso no es cierto, porque Dios te mostrará el clic exacto, el momento preciso en que hiciste o dejaste de hacer algo. En ese libro interior, en ese espacio sagrado que Dios ha puesto dentro de ti, donde residen tus memorias, es también donde Él descarga su sabiduría y su revelación. La Escritura declara que Dios escribió sus leyes y sus verdades en nuestros corazones. El problema radica en que muchas personas no saben cómo acceder a ese lugar sagrado, cómo navegar en su propio interior para encontrar y dar clic a aquello que están buscando, para empezar a escuchar o ver lo que Dios ya ha depositado allí. No quiero extenderme demasiado en este punto, pero es vital que comprendas esto. Aquello que anhelas saber de Dios, la respuesta que buscas, la dirección que necesitas, en muchos casos, Dios ya te lo ha comunicado, ya lo ha sembrado en tu espíritu. Pero a menudo no podemos percibirlo, no podemos escucharlo, por la sencilla razón de que no hemos aprendido cómo activar esa recepción, cómo dar clic para que la revelación fluya. Si necesitas escuchar una adoración específica, si deseas conectarte con la unción de un adorador particular, no tienes que esperar a un concierto o a que esa persona decida cantar en ese instante. Simplemente vas a la plataforma adecuada, buscas la canción y presionas reproducir. En cuestión de segundos estarás inmerso en esa atmósfera, porque esa canción ya fue cantada, ya fue grabada, ya existe. Amado hermano, no sé si logro explicarme con la claridad que deseo, pero la razón fundamental por la que muchos no experimentan visiones o sueños proféticos de manera consistente es porque no saben cómo llegar al lugar donde esa revelación ya fue depositada, donde ya está esperando ser descubierta. Siento la presencia de Dios moviéndose mientras comparto esto. Hay personas que anhelan desesperadamente escuchar la voz de Dios, y la verdad es que el Espíritu Santo está hablando justo ahora, en este mismo momento, pero quizás no pueden oírlo, no pueden percibir su susurro, porque no han aprendido el camino para llegar a ese lugar de encuentro interior, para descifrar su lenguaje, para escuchar su voz. Solo necesitas estar en el lugar correcto, que es un lugar de quietud interior y búsqueda sincera, y solo necesitas hacer lo correcto, que es enfocar tu intención y abrir tu corazón. Es un error común, amado hermano, buscar afuera lo que Dios ya ha puesto dentro de ti. Es un despropósito orar a un Dios que percibimos como lejano y distante, cuando la Biblia nos asegura que Él ha venido a hacer morada en nosotros. Lo que estás buscando de Dios, la guía, la visión, la palabra, ya está dentro de ti. Eso es lo que la palabra nos enseña. Hay quienes claman, Dios, dame una visión, sin comprender que en el ámbito espiritual muchas cosas ya fueron hechas, ya fueron consumadas. Escúchame bien, te puedo dar múltiples ejemplos de esto. La Biblia declara que todo fue hecho desde antes de la fundación del mundo. Incluso nos dice que Jesús, el Cordero de Dios, fue entregado, inmolado, sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Esto significa, amado hermano, que mientras la gente hace 2000 años esperaba que Jesús descendiera para ser entregado, en la realidad del Espíritu, ese acto redentor ya había sucedido en la eternidad pasada. Por eso los profetas del Antiguo Testamento
podían tener visiones tan claras del futuro. Por eso Isaías pudo declarar con tanta certeza: por sus llagas fuimos nosotros curados. Aunque el evento de la crucifixión aún no había ocurrido en 1900, el plano terrenal. En el mundo espiritual, amado hermano, todo lo que Dios ha determinado ya sucedió, ya es una realidad. Simplemente necesitas aprender cómo dar clic a aquello que estás buscando, cómo sintonizar tu espíritu con la frecuencia de esa realidad divina. Hay gente que está buscando en el lugar incorrecto, enfocándose en lo externo o esperando pasivamente, y por esa sencilla razón no pueden escuchar a Dios con claridad. Lo primero que quiero invitarte a hacer, amado hermano, es que busques a Dios dentro de ti. Cuando te enfocas demasiado en escuchar afuera, en las circunstancias, en otras voces, te vas a perder lo que está sucediendo en tu interior, donde reside el Espíritu de Dios. La palabra de Dios afirma que Él escribió sus verdades en nuestro corazón. Por lo tanto, es crucial saber a dónde ir a buscar, dónde sintonizar nuestra atención. Escúchame bien, lo segundo que necesitas para poder escuchar a Dios con mayor claridad, especialmente cuando buscas visiones o sueños, es elegir un tema de conversación. Tienes que escoger un área específica sobre la cual deseas recibir revelación. No basta con ir a YouTube, por usar la misma analogía, y darle clic a lo primero que aparezca, porque seguramente eso no será lo que estás buscando. Necesitas ser intencional. Tienes que poner en el buscador, por ejemplo, la oración poderosa o oración de la mañana. De esa manera te conectas con la presencia de Dios, con el pueblo de Dios que está orando en ese momento, con el fluir del Espíritu en esa área específica. Aleluya. Recuerdo la primera vez que descubrí este principio de manera personal. No me lo enseñó un profeta renombrado, ni un apóstol famoso. Amado hermano, me encontraba atravesando un problema muy serio, una situación que me forzó, me empujó a buscar escuchar a Dios de una manera desesperada. Déjame contarte, antes de llegar a esa experiencia, que hace unos meses estuvimos enseñando acerca de la meditación. Y creo firmemente, amado hermano, que en estos días vamos a retomar ese mensaje y reforzarlo, porque veo a mucha gente preguntando, buscando entender más profundamente el concepto bíblico de meditar. Así que vamos a reforzar esa enseñanza próximamente. Escúchame con atención. Cuando tú meditas, cuando practicas la meditación bíblica, te estás enseñando a ti mismo a estar en silencio, a aquietar tu alma. La meditación te entrena para hacer silencio interior, y es en ese silencio donde la voz de Dios se vuelve más audible. La Biblia nos dice en el Salmo 46, verso 10, «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Algo fundamental que sucede cuando te dispones a meditar es que aprendes a estar en silencio. Y cuanto más callado estés internamente, cuanto más aquietes el bullicio de tus propios pensamientos y preocupaciones, más fácil te será escuchar la voz suave y apacible de Dios que reside dentro de ti. Lo segundo, como mencioné, es buscar un tema de conversación. Cuando estás en silencio, cuando has aquietado tu interior, es entonces cuando los temas de conversación con Dios surgen con mayor claridad, o cuando puedes presentarle el tema que has elegido. Y cuando meditas de esta forma, lo siguiente que ocurre es que desarrollas tu imaginación espiritual, tu capacidad de visualización. Cuanto más tiempo inviertas en la meditación, en ese estar quieto delante de Dios, más fuerte se volverá tu capacidad de visualización, más nítidas serán las imágenes que el Espíritu Santo te muestre. Más fuerte serás, amado hermano, para poder sujetar una visión cuando Dios te la dé. Más fuerte serás, como Jacob, quien en un estado de quietud y meditación luchó con el ángel. Todo eso sucedió allí,
en la esfera de su mente conectada con el Espíritu. Este varón, Jacob, no estaba pensando en comer, no estaba distraído con las preocupaciones del mundo. Él declaró con firmeza: «No te soltaré hasta que me bendigas». Y todo esto acontece cuando estás tranquilo, cuando estás en reposo. Si te fijas en el relato bíblico, dice que Jacob buscó una piedra en la llanura, la puso debajo de su cabeza y se acostó. Estaba tranquilo, estaba en un estado meditativo, y la Biblia narra que cuando vio que el ángel descendía, lo atrapó, lo asió. El hombre de Dios estaba tranquilo. Estad quietos, nos dice el Señor. Simplemente te estoy mostrando el camino para acceder a esa plataforma espiritual donde se encuentra el clic que necesitas, donde está el video de revelación que anhelas, donde está la respuesta que buscas. Es un proceso de ir callado, ir en tranquilo, buscar el tema de conversación, hacer silencio, y entonces Dios comenzará a mostrarte. Las visiones se buscan, amado hermano. Las visiones no suelen venir a ti así de la nada, como por arte de magia. Las visiones están esperando por ti en el reino espiritual, listas para ser descubiertas por aquellos que las buscan con diligencia y un corazón preparado. La Biblia nos enseña que a través de las cosas creadas, las cosas visibles, podemos entender las cosas espirituales, las invisibles. Nada en el reino de Dios sucede por mera casualidad. Comprender esto, amado hermano, te abrirá una puerta para conocer cualquier cosa que Dios desee revelarte. La Escritura relata que el rey Saúl, en un momento de desesperación, fue a buscar la respuesta de Dios a través de los sueños. Esto nos indica algo importante. Saúl, quien había estado con los profetas, quien en muchas ocasiones fue instruido por Samuel, el profeta y vidente, quien incluso descendía con el batallón de los profetas. Este hombre tenía conocimiento profético. Él sabía que para recibir algo de Dios, alguna revelación específica, tienes que saber cómo darle clic, cómo posicionarte para recibir. Por lo tanto, reitero, no existen las visiones por casualidad. No existen los sueños proféticos por accidente. Cualquier cosa que tú quieras ver en el Espíritu, cualquier revelación que anheles, tú tienes que decidir ir a soñarlo, ir a buscarlo. ¡Ay, Dios mío! Amado hermano, el asunto es que la gente, en su mayoría, no sabe cómo hacerlo. Permíteme darte un poco más de respaldo bíblico, aunque ya hemos tocado algunos puntos. Mira este pasaje poderoso, especialmente para aquellos que nos sintonizan por primera vez. En Daniel, capítulo 2, verso 29, el profeta Daniel está hablando al rey Nabucodonosor y le dice: «Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te lo mostró». Amado hermano, este texto es profundamente revelador. El profeta Daniel está confirmando que no hay sueños por casualidad. El rey se sorprendió, porque de alguna manera él mismo había provocado que Dios le hablara a través de ese sueño, aunque quizás no fuera plenamente consciente de cómo lo hizo. Ay, Dios mío, siento la presencia de Dios aquí. Y Daniel, conociendo estos misterios de la revelación, fue tan profundo, tan audaz que dijo: «Es más, yo voy a soñar lo que tú soñaste. Dame 3 días, y yo voy a ir a soñar lo mismo que tú soñaste». Y Daniel fue y buscó entre la galería de los videos celestiales, por así decirlo. Me imagino a Daniel como buscando en una especie de YouTube espiritual, no sé, amado hermano. Tal vez mi imaginación se queda corta, pero algo así como un servidor celestial, una nube espiritual. Y empezó a buscar. Hace 3 días, Dios le dio este sueño a Nabucodonosor. ¿Dónde está? Y cuando lo encontró, le dio clic y empezó a ver todo lo que había pasado. Siento a Dios aquí, amado hermano. Daniel sabía cómo buscar. Daniel sabía cómo recibir la revelación.
La Biblia nos da otro respaldo bíblico contundente, algo muy poderoso que encontramos en Mateo, capítulo 7, verso 8. Jesús mismo, enseñando principios espirituales fundamentales, dijo: porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Amado hermano, no vas a recibir si no pides, no vas a encontrar si no buscas. ¿Qué pasó con el rey Nabucodonosor? Estaba buscando, estaba inmerso en pensamientos sobre el futuro. No existen visiones al azar, porque Jesús mismo nos enseñó el principio de la búsqueda activa. Dice que al que llama, se le abre. Siento a Dios aquí, siento su unción fluyendo. La Biblia nos enseña claramente que si tú buscas, vas a encontrar. Aquello que tú quieres que Dios te responda, esa revelación que necesitas, ya está en algún lugar, ya existe en el ámbito espiritual. Solo necesitas saber cómo presionar el botón, cómo darle clic. En el reino de Dios, nada sucede por casualidad. Podría darte mucho más respaldo bíblico, amado hermano, porque este principio se encuentra entretejido a lo largo de toda la Escritura. Por ejemplo, la palabra en Habacuc, capítulo 2, verso 1, dice algo muy poderoso. Permíteme leerlo, déjame buscarlo por aquí. Dice: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá. Presta atención a lo que sigue, porque es crucial. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? O en otras traducciones, tocante a lo que yo pregunté. Amado hermano, ¿estás viendo el patrón? Habacuc se posicionó, esperó activamente, y estaba atento para ver lo que se le diría en respuesta a su pregunta específica. No existen las visiones, no existe nada al azar en la comunicación divina. Siento a Dios aquí. Escúchame, la palabra de revelación no viene sola, sin una preparación, sin una búsqueda. Piensa en esto, la gente tal vez no se ha percatado de la profundidad de este ejemplo. La Biblia dice que Moisés subió a la montaña, y cuando llegó a la cima, en Éxodo 32, los primeros versículos nos narran que Dios mismo, con su propia mano, escribió las tablas de la ley. Dios buscó las piedras, me imagino a los ángeles tallándolas, y se las dio a Moisés. Moisés descendió, y aquí es donde el verso 16, aunque en tu transcripción dice 6, se refiere al 16. Y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. ¡Wow! Amado hermano, imagina la preciosidad de esas tablas, escritas directamente por Dios. Lamentablemente, cuando lees el verso 19, dice que cuando Moisés bajó al campamento y vio la idolatría del pueblo, en su enojo, arrojó las tablas y las quebró. Nunca sabremos con exactitud todo lo que Dios escribió allí con sus propias manos, pero el punto es que Moisés las rompió. Y me llama la atención. ¿Sabes por qué creo que las rompió con relativa facilidad? Porque a Moisés no le costó nada conseguirlas. Fueron gratis. No tuvo que hacer ningún esfuerzo personal para obtenerlas. Y eso, en cierto modo, fue un error, o al menos una oportunidad perdida para valorar profundamente ese regalo. Sabemos que a través de Adán y Eva entró la maldición, y la Biblia no hace una conexión directa aquí, pero observemos lo que sucedió después. Cuando Moisés volvió a subir al monte esperando quizás que Dios le diera otras tablas gratis, la situación cambió. Hay cosas que Dios tal vez quisiera darte gratuitamente, pero Él sabe que si te las da sin ningún esfuerzo de tu parte, es posible que no las valores en su justa medida. Por eso hay cosas, amado hermano, que Dios no te las dará a menos que tú hagas algo, a menos que te involucres activamente en el proceso. Cuando Moisés subió por segunda vez, Dios le dijo, en esencia, no, esta vez no te las daré gratis.
Ahora mismo tú te vas a buscar unas piedras, tú las vas a trabajar, las vas a cortar, las vas a tallar, y mientras yo hablo, tú vas a escribir. ¡Wow, amado hermano! Cuando Moisés bajó con esas segundas tablas, ya no las tiró, las cuidó. Se convirtieron en su tesoro. Las guardaron con sumo cuidado dentro del arca y dijo que nadie las tocara. ¿Sabes por qué? Porque Moisés pasó más de 40 días rompiendo piedras. Moisés pasó más de 40 días tallando los mandamientos. Moisés sabía el costo, el esfuerzo que implicó recibir esas instrucciones, y por eso las guardó con tanta reverencia. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Que cuando Dios, amado hermano, quiere hacer algo contigo, quiere usarte, quiere bendecirte, no se trata solamente de su soberanía. Hay gente que quiere que Dios los use gratis, que todo les llegue sin esfuerzo. Pero si Dios hace algo contigo de manera completamente gratuita, sin que te cueste nada, es muy probable que no lo valores. Yo siempre he sostenido algo, amado hermano. No predico nada que primero no haya vivido, que no haya experimentado en mi propia carne. Y yo sé, por experiencia propia, lo que es tener que esperar mucho tiempo, lo que es esforzarse y perseverar, para que Dios te use, para que Dios te entregue sus promesas. Incluso en el testimonio de mi esposa, que ya he contado en otras ocasiones, esperé 4 años por ella, orando, amado hermano, llevándole presentes, cartas, flores, durante mucho tiempo. Dios me dijo que me usaría para predicar, pero nada sucedía por años. Fueron años donde me tocó romperme las rodillas en oración, años y años en vela estudiando la Biblia, leyendo, llorando y diciéndole a Dios, no entiendo tu palabra, ayúdame. Y es precisamente por ese proceso, por ese costo, que hoy valoro tanto la palabra de Dios. Es por eso que hoy valoro lo que Dios me ha dado. Es por eso que valoro a mi esposa. Es por eso, amado hermano, que valoro cada cosa que Dios me ha concedido. Porque Dios me enseñó, a través de la experiencia, que a veces lo mejor no es lo gratis. Dios te puede dar su voz, que la escuches gratis. Te levantas y ¡pum! Ahí está la revelación. Pero mucha gente podría desecharla, tirarla a la basura, como Moisés tiró las primeras tablas. Y Dios no quiere eso. Por eso es que no todos hoy en día pueden escuchar a Dios con la misma facilidad o claridad. No sabemos si fue una consecuencia directa de lo que hizo Moisés, pero ahora, amado hermano, hay que buscar a Dios en la intimidad, en el silencio, con esfuerzo y dedicación. Siento a Dios aquí. Cuando Dios quiere hacer algo contigo, amado hermano, quiero que te lleves esto grabado en tu corazón. No se trata solamente de Dios actuando unilateralmente. No es que Dios no te ame, al contrario, es porque te ama que quiere ayudarte, quiere cuidarte, y parte de ese cuidado es enseñarte a valorar sus dones. Nosotros tenemos que involucrarnos en el proceso. La fe sin obras es muerta. Por ejemplo, si Dios quiere darte una empresa de bienes raíces, amado hermano, esa empresa no va a aparecer de la noche a la mañana por arte de magia. No sucede así. Tú tendrás que aprender el oficio, tendrás que estudiar finanzas, tendrás que estudiar ventas, tendrás que esforzarte. La gente, amado hermano, ha confundido la velocidad con lo gratis, la rapidez con la facilidad. ¿Sabías tú que la velocidad puede ser peligrosa? Ir a más velocidad de lo permitido es peligroso. Hacer una transmisión sobre la velocidad. Escucha, amado hermano, la velocidad cuando vas en sentido contrario es peligrosa. Entonces, la gente ha confundido la velocidad con lo gratis, con lo fácil. Velocidad, en el contexto espiritual, no es sinónimo de cosas fáciles o gratuitas. Porque cuando tú vas a altas velocidades espirituales, necesitas estar muy bien concentrado, y ahí es cuando la palabra dice ni a derecha ni a izquierda. Vas concentrado,
en silencio. Estad quietos. Siento el favor de Dios aquí. Velocidad es favor, el favor de Dios. La velocidad es el favor de Dios para que tú consigas algo rápido, pero no gratis. Escúchame, siempre he dicho esto. Si a otro le costó años conseguir su primera casa, a ti, por el favor de Dios, te puede costar un mes. Pero escúchame, la Biblia no dice que será gratis. Si a otro le tomó un año poder ver ángeles, tal vez a ti, por la gracia y el favor, te tome un día, pero te va a costar ese día de búsqueda, de consagración, de intimidad. No sé si alguien lo atrapa. Velocidad es el favor para ir más rápido, no para que sea fácil o para que sea gratis. Te va a costar algo. Si Dios dijo que tú eres un profeta, si Dios dijo que tú eres un profeta para las naciones, que eres un apóstol, un evangelista, escúchame, esto no va a suceder solo. Debes aprender esto, no va a suceder solo, amado hermano. Es un error pensar así. Aquí está Habacuc 2, para el que lo quiera leer después. Escúchame, amado hermano, la voz de Dios no vino sola a Habacuc. Él preguntó, él estuvo sobre la guardia, él esperó. No sabemos cuánto tiempo esperó. Si Dios te está diciendo que tú eres un profeta, amado hermano, entiende que requiere un proceso de formación y dedicación. Eliseo no fue profeta de la noche a la mañana. Fueron años de entrenamiento sirviendo a Elías. Jeremías, amado hermano, no aprendió a ver visiones de la noche a la mañana. Daniel no aprendió a interpretar sueños y ver visiones de la noche a la mañana. Dios mismo descendió y le enseñó a Jeremías. Le dijo, Jeremías, ven, vamos a aprender. ¿Qué es esto que ves? Un almendro. ¿Qué estás viendo? Veo que florece. Ok. Esto significa tal cosa. Amado hermano, si Dios te dijo que vas a ser un profeta, tienes que estudiar, tienes que buscar enseñanzas proféticas, tienes que acercarte a mentores proféticos si es posible, tienes que orar intensamente, tienes que buscar al Espíritu Santo con todo tu corazón, tienes que hacerte amigo del Espíritu Santo, tienes que aprender a reconocer su voz distintiva. No va a venir gratis. El hombre, la mujer de Dios, debe hacer su parte. Y con esto quiero ir terminando esta sección de enseñanza, amado hermano, porque dije que iba a ser muy corto en esta mañana. Yo recuerdo la primera vez que Dios a mí, amado hermano, me respondió en oración con una velocidad asombrosa. Yo era un joven, apenas un adolescente que estaba sirviendo en una iglesia, y recuerdo que el enemigo, amado hermano, se había levantado por todos lados en mi contra. Me estaban difamando, incluso llegaron a acusarme de que me había metido a la iglesia a robar, porque alguien efectivamente se había metido después de un servicio. Pero en esa iglesia teníamos cámaras, amado hermano, había cámaras de seguridad. Yo era un joven, y con toda la inocencia y la indignación justa dije, bueno, si fui yo, vamos a ver las cámaras. Y de repente alguien, el que estaba controlando las cámaras, dijo, no, extrañamente esa sección del video se borró. Yo, con la certeza de mi inocencia, le dije, sí, claro, yo me metí y borré la parte donde yo aparezco. Que el Señor te reprenda, le dije, porque sabía que ese individuo, amado hermano, estaba detrás de la joven que luego se convertiría en mi esposa, pero ella me estaba prestando atención a mí. Dios mío, amado hermano, fueron tiempos duros. Pero Dios es bueno, siempre es bueno. Escúchame, amado hermano, pero después de ese incidente se levantaron más rumores feos, blasfemias en mi contra. Y yo simplemente escuchaba los rumores y no sabía quién estaba inventando todo eso. Esto no fue hace más de 10, 11, 12 años. Quizás unos 15 años atrás, considerando que llevo casi 9 años casado y pasé 2 años saliendo con ella después de que aceptó, más los 4 años previos de perseverancia. Escúchame, y yo me recuerdo que cuando la gente estaba hablando esas mentiras, amado hermano, fui a orar con un corazón quebrantado pero lleno de fe. Y le dije a Dios, Dios,
Tu palabra dice que tú revelas los misterios. La Biblia dice que tú ayudas, que tú revelas los secretos, Padre. Y tú sabes que alguien ha levantado una mentira en mi contra. Padre amado, me quieren avergonzar. Yo te pido, Señor, que me reveles quién es el que está detrás de todo esto, Padre. Yo te lo pido con todo mi corazón. Escúchame, amado hermano, aquí fue cuando yo descubrí este secreto de ir a un lugar interior y buscar el clic de la revelación. Yo accedí, por la gracia de Dios, al libro de la memoria de alguien, a la fuente de esa maldad. Y yo recuerdo, amado hermano, que no me tomó más de un minuto. Creo, amado hermano, que fue instantáneo. En el momento en que le dije al Señor, yo creo que tú estás aquí, que tú revelas los secretos, te pido que me reveles quién está detrás de esto. Dios inmediatamente, en menos de un minuto, me tomó y me mostró exactamente, amado hermano, el video. Espero que sepas que en tu cabeza, en tu mente, hay una pantalla espiritual, amado hermano. Dentro de ti hay una pantalla donde se abre la revelación y tú puedes ver videos. Un clic, literal. Vive Jehová en cuya presencia estoy. Tú puedes ver como una película que de repente se enciende, la pantalla se ilumina y empiezas a ver con claridad. Y yo vi a aquel joven, amado hermano, sentado en una esquina, y vi cuando el espíritu inmundo se le metió, y vi, amado hermano, cuando él en su cabeza empezó a maquinar la mentira. Lo vi, amado hermano, cuando iba y comenzaba a decirle a otras personas, a blasfemar en contra de mí. Y podía ver ese demonio detrás de ese joven, influenciándolo. Yo me recuerdo, amado hermano, que llamé a 2 o 3 personas que eran testigos de la situación, y el Señor lo hizo quedar en vergüenza, porque Él era un líder. Recuerdo que le dije, ¿eres capaz de decir que el Espíritu Santo no me mostró que estabas en esta hora, en este día, sentado allí, y mientras tú me veías a mí, mientras yo estaba con un balón de básquet en mis manos, mientras tú me mirabas tal día y a tal hora cuando estábamos en ese campamento, y tú me mirabas, se te vino un pensamiento a la cabeza donde me querías difamar, donde dijiste, voy a inventar esto, voy a decir aquello. Eres capaz de mentirle al Espíritu Santo. Amado hermano, ese hombre empezó a torcer los ojos allí mismo. No le quedó otra cosa que admitir. Sí. Yo le dije, mire, hermano, yo sé que usted tiene un problema en un ojo, porque él tenía un ojo un poco desviado, y le dije, mira, escucha, amado hermano, tal vez ese problema por el que viste mal y dijiste eso, el ojo, escúchame, si vuelve a pasar, yo tengo en mi mano el báculo de Moisés. Escúchame, yo tengo la vara de Moisés en mi mano, y si vuelve a pasar, yo creo que se me puede ir la vara y tal vez te enderece el ojo. Amado hermano, era un adolescente, bueno, ya era un joven. Escúchame, hasta ese día Dios me mostró detalles. Dios me reveló. Yo dije, wow, Dios mío, ¿cómo accedí yo a esta visión? ¿Cómo accedí yo a esto? Escucha, mi amado hermano, simplemente tienes que saber cómo hacerlo. Todo lo que tú necesitas, toda revelación, toda guía, está allí en algún lugar en el reino del Espíritu. Solo necesitas aprender a ir y presionar clic. Dios es bueno, amado hermano. Cuando se trata de escuchar a Dios, tu mejor aliado, tu herramienta más poderosa, amado hermano, es la tranquilidad, es el silencio. La Biblia dice, estad quietos, estad quietos, estad quietos, amado hermano. Yo quiero que te quedes con esto. Estad quietos y conoced a Dios. Estad quietos y conoced a Dios. Vamos a prepararnos para orar, amado hermano, porque yo siento la dulce presencia de Dios aquí. La Biblia dice, creí, por lo cual hablé. Y en esta mañana, hay muchos milagros de Dios disponibles para tu vida. Hay muchas bendiciones que están esperando por ti. Escúchame,
Hay cosas que no van a venir, amado hermano, hasta que tú las digas, hasta que tú las pronuncies con fe. Siento a Dios aquí. Escúchame. Hay amigos que no te van a visitar hasta que tú les hagas una invitación. Hay ángeles, amado hermano, que no van a trabajar a tu favor hasta que tú hables, hasta que actives su ministerio con tu fe y tus palabras. Hay recursos que no vendrán a tu vida hasta que tú los invites por medio de la oración y la declaración. Amado hermano, no se trata de gritar sin fe, sino de declarar con convicción. Estoy listo. La Biblia dice, creí, por lo cual hablé. Yo no sé si tú estás listo en esta mañana para ser bendecido, pero yo te invito, amado hermano, a que te prepares, a que abras tu corazón.